Hola, muy buenas, soy Juan León de la sección 204L1. Yo les voy a hablar sobre el descenso del punto de congelación en soluciones ideales. Este se conoce como descenso crioscopio o depresión de punto de fusión de la disminución de temperatura del punto de congelación que experimenta una disolución respecto al disolvente puro. El descenso de criscopio es una de las propiedades coligativas, es decir, es la magnitud del descenso que depende de la relación entre un número de partículas de soluto y las del disolvente. Por lo tanto, para disolver disculpen, para el disolvente determinado, muy frecuentemente el agua, solo depende del número de partículas o de soluto disuelto y no de sus naturales. Con el soluto son iguales a molaridad. Produce el mismo efecto, por ejemplo, el descenso de criscopio eh, producido al añadir glucosa a una disolución es equivalente al que se consigue añadir igual masa de fructuosa en lugar de glucosa. Pues para ser la sustancia cuya masa molecular es idéntica al número de partículas añadido a la disolución, sería exactamente el mismo, a pesar de su tratarse de azúcares naturales. Eh, en, en el trabajo, en el informe que les envié, se puede ver una tabla donde se especifica el punto de descongelación de la solución. En la figura adjunta se representa el diagrama de la fase de disolución de la acuosa. Si una disolución acuosa se encuentra en el punto A y se reduce de temperatura de congelación parcialmente en un punto B por debajo de la temperatura de 0 grados centígrados, corresponde a la temperatura de congelación del agua pura. Se observa que la temperatura de congelación de la disolución sigue una curva descendente a la media, que aumenta la molaridad. La congelación será parcial, ya que se congela primero solo una parte del agua, quedando así congelada, donde se concentra el soluto. Esta mayor concentración produce un descenso de crioscópico adicional en la parte de congelación, que no congelada, perdón. Si la temperatura sigue bajando, volverá a congelarse parcialmente, repitiéndose este proceso de congelación parcial, concentración, descenso de crioscópico adicional a lo largo de la curva entre B y C, hasta llegar al punto de eutéctico de la mezcla, representándose como C en la figura mostrada, donde el incremento de concentración de soluto ya no produce un nuevo descenso de crioscópico y solidifica el conjunto. Las causas del descenso de crioscópico se puede explicar a partir de la variación de entropía que se produce durante el cambio de la fase. La entropía es una medida del desorden del sistema. Así, un sólido puro está más ordenado que un líquido puro, y por lo tanto este último tiene una mayor entropía y un mayor desorden. El desorden es debido a que las partículas, moléculas, átomos o iones de un sólido ocupan una posición fija y solo vibran alrededor de esta posición.